Introducción a la anatomía humana. La anatomía es el estudio de la estructura de los cuerpos organizados. Se refiere comúnmente al cuerpo humano, pero la anatomía comparada correlaciona las estructuras de los diferentes animales y plantas. Este estudio de la forma y estructura de los seres organizados se denomina también morfología. La anatomía se divide en macroscópica y microscópica, según el tamaño de las estructuras estudiadas. La última, que se refiere básicamente a los tejidos, se conoce como histología. Además, la anatomía del desarrollo o embriología se refiere a la descripción del embrión y del feto. Estos son actualmente los tres componentes de todo programa de morfología que se completa para comprender al ser vivo. El término anatomía proviene de la palabra griega temnein, que significa cortar. Por lo tanto, tradicionalmente, el estudio de la anatomía está ligado etimológicamente a la disección. También se realiza para el estudio de la forma y de los caracteres de la superficie del cuerpo vivo, que representan la anatomía bioscópica o de superficie, y por los métodos clásicos del examen físico del cuerpo humano. Además, este estudio del ser vivo se complementa con la anatomía endoscópica, que visualiza el interior de las vísceras con el uso de aparatos ópticos. La anatomía radiológica, que aprovecha el efecto fotográfico de los rayos X al penetrar la materia sólida y ser absorbidos de acuerdo con la densidad de aquella. El estudio radiológico se ha complementado con el uso de los medios de contraste con procedimientos especiales, tales como la tomografía y radiografía seriada por planos paralelos, la cineradiografía y la televisión, que registran y graban una imagen radiográfica en movimiento. La escintigrafía o gammagrafía delimita la forma y el tamaño de ciertos órganos por captación de radioisótopos selectivamente administrados. La termografía, cuya imagen reproduce el mapa de la radiación térmica y sonográfica obtenida por reflexión de ultrasonidos, delimita estructuras aún profundas como las cavidades cardíacas, el espesor de sus paredes, el desplazamiento de las valvas o vísceras abdominales y pélvicas. Se usa de rutina en el monitoreo fetal y la exploración del corazón y sistema circulatorio. El estudio de la anatomía, o más bien la morfología humana, no se limitan a la disección o mirar bajo el microscopio, sino que se debe de tener la imagen de un organismo vivo, funcional y dinámico para lograr una comprensión completa y satisfactoria tanto de su estructura como de su función. En este curso haremos un estudio sistemático o descriptivo, que significa estudiar por sistemas de órganos, es decir, óseo, articular, muscular, etc. Terminología anatómica. La lengua anatómica, que constaba a finales del siglo XIX de unos 50.000 términos relacionados con unas 5.000 estructuras orgánicas, tiene actualmente más de 6.000 nombres básicos, a los cuales se añade en los diferentes países una variedad de sinónimos y epónimos que hacen de ella un idioma arduo y confuso. Distintos cambios se han realizado a través de los años a la nómina anatómica. Posición anatómica. Debido a que el individuo es capaz de adoptar diversas posiciones con el cuerpo, se hizo necesario en anatomía buscar una posición única que permitiera toda descripción anatómica. Una vez definida, hay la posibilidad de establecer la ubicación y localización de cada una de las partes, órganos y cavidades del cuerpo humano. Planos anatómicos. En base a la posición anatómica se trazan tres planos imaginarios. Generalmente se habla de secciones, cortes o planos, pero solo cuando dividen al cuerpo completo. No deben ser aplicados órganos. Plano coronal o frontal. Es el plano que se traza a través de la línea longitudinal media que pasa por las orejas y divide al cuerpo en dos partes no iguales, anterior y posterior. Se llama coronal debido a que pasa por la sutura coronal, articulación del hueso frontal con los dos parietales. Plano mediano o medio sagital. Línea media perpendicular al plano coronal que divide el cuerpo humano en dos partes asimétricas, derecha e izquierda. Plano horizontal. Divide al cuerpo en una mitad superior e inferior. Los planos paralelos se denominan paracoronal, paramediano, sagital y parahorizontal respectivamente. Terminología anatómica. Son términos que se utilizan para la ubicación de las estructuras y órganos y están basados en la posición anatómica. Normalmente se habla de una línea media o mediana en donde intersectan los planos frontal y medio sagital, superior, cefálico o craneal, lo que está hacia arriba, superior o más cerca de la cabeza. El húmero se ubica superior al radio, inferior podal o caudal, lo que está hacia abajo, inferior o más cerca de los pies. La tibia se ubica inferior al fémur, anterior o ventral, lo que está hacia adelante de la línea mediana, está mirando al frente. El corazón se ubica ventral a la columna vertebral, posterior o dorsal,
Lo que está hacia atrás de la línea mediana está mirando hacia la espalda, el corazón se ubica dorsal al esternón. Medial, lo que se acerca o está más cerca de la línea mediana. La ulna se ubica medial al radio. Lateral, lo que se aleja o está más lejos de la línea mediana. El radio se ubica lateral a la ulna. Proximal, lo que se encuentra cerca o próximo del punto de articulación de los miembros, hombro y cadera. La rodilla es proximal a comparación del tobillo. Distal, lo que se encuentra lejos o distante del punto de articulación de los miembros, hombro y cadera. El tobillo es distal en comparación a la rodilla. Externo, lo que está por fuera o al exterior de un órgano o estructura. La sustancia compacta se ubica externa en los huesos. Interno, lo que está por dentro o al interior de un órgano o estructura. La sustancia esponjosa se ubica interna en los huesos. Ipsilateral, estructura u órgano que se ubica al mismo lado del cuerpo. Ojo derecho y riñón derecho son ipsilaterales. Contralateral, estructura u órgano que se ubica en el lado contrario del cuerpo. El hemisferio cerebral derecho controla la movilidad contralateral del cuerpo. Superficial, estructura u órgano que se ubica cerca de la superficie del cuerpo. Profundo, estructura u órgano que se ubica lejos de la superficie del cuerpo.